¿Qué tal? Soy Jorge Francisco Pérez Ceballos y voy a presentar a continuación el proyecto 2, servomotor con memoria ROM. Antes de comenzar a explicar cómo es que está integrado el proyecto, voy a explicar brevemente lo que es una memoria ROM y un servomotor. Comenzando con la ROM, esta es un circuito combinacional con n entradas de dirección y b bits de salida. Una ROM ni siquiera es una memoria debido a que se trata de un circuito combinacional que representa la tabla de verdad de una función lógica de n entradas y b salidas. Esto quiere decir que se puede implementar cualquier circuito combinacional en una ROM, como un multiplexor, un codificador, un sumador o prácticamente cualquier circuito lógico cuya cantidad de combinaciones no sea excesiva, del cual se conozca el valor de salidas esperado por cada entrada. En otras palabras, una ROM funciona también como una tabla de consulta. Los servomotores son un tipo especial de motor de corriente continua que se caracterizan por su capacidad para posicionarse de forma inmediata en cualquier posición dentro de su intervalo de operación. Para ello, el servomotor espera un tren de pulsos que se corresponde con el movimiento a realizar. Están generalmente formados por un amplificador, un motor, un sistema reductor formado por ruedas dentadas y un circuito de retroalimentación, todo en una misma caja de pequeñas dimensiones. El resultado es un servomotor de posición con un margen de operación de 180 grados aproximadamente. Para la realización del proyecto se procedió primero a realizar la carta ASM y transición de estados que lo integra. En este caso, empezamos a ver los módulos y para mostrar el movimiento del servomotor decidimos nada más realizar tres estados primero. Aquí, como se muestra en el diagrama de estados, E0 tiene como valor 0, 0, E1, 0, 1 y E2, 1, 0. Está cíclico y para cada movimiento de transición pues tiene que pasar a su correspondiente valor. Como en E0 si pasa a 0, 1, pues entonces cambia a E1. Si llega 1, 0, cambia a E2. Y si de E2 llega a un 0, 0, pues regresa a E0. Aquí se controla también una pausa, que si el pulso de pausa está encendido, entonces el estado va a ser el mismo siempre. Respecto a la carta de SM, pues se realizó un diagrama para el control de secuencia de estados. Si se encuentra la señal del reloj, entonces primero verifica si está pausa en 0 o en 1. Si está en 1, entonces el estado actual va a ser igual al estado actual. Si está en 0, entonces el estado actual va a ser el estado siguiente. Eso hace que se pueda realizar la secuencia de pasos. Y en el otro módulo que dice state, igual, también se verifica cómo es que se van moviendo los estados. Respecto al RTL, como se puede observar, se muestra que el servomotor es controlado por la máquina de estados, la cual está conectada directamente en la ROM, que provee al servomotor los valores del ciclo de trabajo necesarios para realizar su movimiento. Cabe destacar que en el módulo state, el cual es una máquina de estados, es donde se debe de emplear toda la lógica en caso de escalar este proyecto. Un ejemplo claro a esto es que en el caso de conectar múltiples motores se deben de manipular dichos estados para recorrer entre ciertos rangos los valores correspondientes de cada motor que se encuentran en las direcciones de la ROM. Las entradas que tiene este proyecto son los siguientes. El CLK, que es la señal de reloj de 50 MHz brindada por el FPGA. La entrada de pausa, que se encarga de mantener el mismo estado de la máquina, el estado cuando está en 1. Y el chip select, que se encarga de proveer el bus de datos con sus correspondientes valores de la memoria ROM. Si este está en 1, pues va a dar los datos. De lo contrario, no va a devolver nada. En el diagrama también se muestran con claridad cada uno de los módulos que integran a detalle el proyecto. Dichos módulos son los siguientes. Bueno, el divisor de frecuencia. DBF, módulo se encarga de dividir la frecuencia de 50 MHz a 1 Hz para poder manipular en la memoria ROM y a una cierta frecuencia para manipular el PWM del servomotor. State. En este módulo se emplea como entrada la señal de reloj brindada por la FPGA y pausa, que se encarga de mantener el estado en el mismo. La salida es un vector de 2 bits que contiene la secuencia de estados de las direcciones de la memoria ROM. En el primer proceso se encarga de realizar la secuencia de pasos y en el segundo proceso
de cambiar el siguiente estado. Memoria ROM. Módulo encargado de controlar el flujo de estados contenidos en la memoria ROM. Leer el archivo externo.mif y enviar la salida de conjunto de direcciones y valores denominada como bus de datos. En este caso se empleó de un selector como entrada denominado chipcell para controlar el paso de estados de los datos. Si el pulso es igual a 1, entonces se mandan los datos leídos del archivo externo al bus de datos. De lo contrario, no se manda nada. Contador. Este módulo es empleado para manejar el contador dentro del módulo del servocontrol, para manipular al PWM. Servocontrol. En este módulo se controla la salida del servomotor. Se recibe como entrada la correspondiente señal de reloj manipulada por el divisor de frecuencia, el bus de direcciones de la ROM controlado por la máquina de estados. Es por ello también que se le denominó como posición en la entrada. Y como salida, el valor del servomotor. Internamente se emplea un contador paralelo para manipular las señales de pulsos a cierto periodo. Por último, se devuelve como salida el valor de 1 si el contador sigue dentro del periodo y 0 si sale de él. Por último, el tope realizado en el código del proyecto para unir los otros módulos quedó de la siguiente manera. Como se puede observar aquí, pues están todas las entradas y las salidas mencionadas en cada módulo y sus correspondientes entidades. Procederemos a ver el proyecto implementado en la tarjeta FPGA de 10 Lite. Bueno, aquí se puede ver claramente que no está realizando nada debido a que en el switch 0 se encuentra el chip selector. Este se encarga de mandar los datos del bus, los datos al bus de la memoria ROM. Entonces si yo lo levanto, el servomotor empieza a realizar su movimiento. Pasa por los tres estados como se ve claramente. De esta manera podemos apreciar que se encienden ciertos valores o segmentos del display, pues se conectó el bus de datos directamente para poder depurar de mejor manera y corroborar que los ciclos de trabajo se mandaran correctamente. En ese caso, los ciclos de trabajo empleados fueron de 55, 95 y 75 como posición inicial. Aquí podemos pasar cada uno con el switch 1. Aquí estamos, un estado 1, estado y estado 2. Este es el estado 2. Y pues si yo llego a bajar el chip selector, automáticamente deja de mandarse los datos del bus de direcciones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.